Hola a todos. A partir de este vídeo nos vamos a centrar en cómo reducir el consumo de los equipos eléctricos. De esa manera podremos reducir el coste de la factura eléctrica. Vamos a mostrar en este vídeo cómo ahorrar casi 900 euros. ¿Quieres verlo? Empecemos por ver cómo se distribuyen los 10.521 kilovatios hora que se consumen de media por año y hogar entre los diferentes equipos que disponemos. Primero de todo tenemos la calefacción, que consume aproximadamente un 50%. Posteriormente tenemos un conjunto de electrodomésticos: frigorífico, lavadora, standby, horno, lavavajillas, congelador, ordenador, televisor, que entre todos consumen aproximadamente un 18,3%. Posteriormente tenemos el agua caliente sanitaria, en torno a un 18%, pero vamos a ver esto de otra manera. Vamos a ordenar y ver el consumo por equipo para priorizar el orden de las acciones que nos van a generar ahorros. Bien, tenemos la calefacción con un consumo cerquita a 5.000 kilovatios hora, electrodomésticos un poquito más de 2.000, agua caliente sanitaria no llega a 2.000, cocina unos 800, iluminación 461 y refrigeración unos 85. Recordar que los consumos expuestos son medias de los hogares a nivel nacional. La tarifa utilizada para calcular los ahorros en base a las medidas propuestas en el vídeo son los de la compañía X de mi vídeo número 2. ¿Vale? Aproximadamente 0,28 euros el kilovatio hora. Comencemos por la calefacción. El radiador eléctrico genera calor por el hecho de que la corriente eléctrica, al paso por un conductor, genera calor. Este efecto lo descubrió James Prescott Joule y se le llamó efecto Joule. De esta manera, un radiador transforma un kilovatio eléctrico en aproximadamente un kilovatio térmico. Por contrapartida, la bomba de calor coge calor de la calle y lo mete en casa, por lo que la manera de generar calor es diferente. Conseguimos transformar un kilovatio eléctrico en 3 kilovatios térmicos, lo cual nos lleva a generar un ahorro respecto al radiador del 66%. ¿Cómo calculamos el ahorro? Tomamos el consumo anual, lo multiplicamos por 66 y lo dividimos entre 100. Esto nos daría el número de kilovatios hora año que nos ahorraríamos. Multiplicado por la tarifa actual que estamos pagando, tendríamos el número de euros que nos ahorraríamos, 916. Pero bien, si no tengo bomba de calor en casa, tendré que instalarla. Así que vamos a estimar un coste de 5.000 euros, que lo repartiremos en 15 años que estimamos que es su vida útil. Esto nos daría un coste repartido por cada año de su vida útil de 333 euros, que se lo restaremos a la cuantía inicialmente ahorrada por el consumo. Por lo tanto, tendríamos un ahorro anual estimado de 582 euros si instalamos bomba de calor. Vamos a ver otras formas de generar ahorros. Supongamos que vivimos en esta vivienda en la cual tenemos la cocina, el salón comedor, un dormitorio y otro dormitorio que actualmente pues no estamos utilizando las 24 horas del día en invierno, cuando tengo la calefacción encendida. Por lo tanto, si puedo evitar calefactarla, puedo aspirar a tener un ahorro de un 15%, por lo tanto, esto supondría unos 208 euros al año de ahorro. En cuanto a la temperatura, la recomendada es de 21 grados en invierno. Por lo tanto, por cada grado que podamos reducir la temperatura a la que ponemos actualmente la calefacción, supondría un 7% de ahorro, lo cual serían 97,2 euros al año. En cuanto al aislamiento, pensar que las principales pérdidas de calor que se producen en una vivienda son a través del suelo y de las ventanas. Si realizamos un buen mantenimiento de los burletes de las ventanas, así como protegemos las mismas con cortinas y el suelo con alfombras, estaríamos hablando de aproximadamente un 25% de ahorro. Supongamos que vamos a invertir unos 500 euros para mejorar estas condiciones, estaríamos hablando de 321,99 euros al año de ahorro total. Para el cálculo total de la suma de los ahorros que propongo, vamos a considerar únicamente la mitad, por el hecho de que muchas de las cosas que ya comento las hacéis en vuestras casas. Un par de cosas adicionales con respecto a la calefacción. Primera, radiador versus emisor térmico. Ambos equipos funcionan con el efecto Joule descrito anteriormente. Bien, vamos a dibujar una línea de tiempo para ver cómo se comportan ambos equipos, donde el principio de la línea será cuando encendemos la corriente eléctrica y el final será cuando apagamos esa corriente eléctrica. El radiador, desde el principio hasta el final, emitirá un calor esperado. ¿Qué pasará con el emisor? Bien, desde que conectamos la corriente eléctrica hasta que empezamos a percibir ese calor esperado pasará un tiempo X. Desde que desconectamos la corriente eléctrica hasta que dejamos de percibir ese calor esperado pasará otro tiempo X. Bien, ese tiempo X es el mismo al principio
como al final. Por lo tanto, la pregunta que me surge es, ¿está justificado el precio de un emisor térmico respecto a un radiador convencional? ¿Y qué piensas tú del radiador versus emisor térmico? Déjame en los comentarios. Segunda, esta imagen puede parecer habitual en invierno en algunas casas donde se tiende la ropa en los radiadores para que se seque. Esto no se recomienda en absoluto, por varios motivos. El aire que debe de fluir a través del radiador y a su paso por el mismo calentarse para luego calentar mi casa, no puede salir. Como no puede salir, evidentemente no puede entrar. Por otro lado, se dan condiciones muy buenas para la proliferación de moho, así como para la proliferación de hongos que pueden ocasionar reacciones alérgicas como la aspergilosis pulmonar. Por otro lado, también se dan condiciones perfectas para el crecimiento de los ácaros del polvo. Y recuerda darle al like, compartir y lo más importante, suscríbete para poder tener de primera mano todos aquellos vídeos que voy a seguir emitiendo. Si quieres tener toda la explicación de cómo hemos llegado hasta aquí, te recomiendo mi vídeo número 1. Pero, Amadeo, ¿y cuánto ahorramos en calefacción? Vamos con los ahorros generados. Teniendo en cuenta la totalidad del ahorro generado por la bomba de calor y la mitad de los ahorros generados en el resto de consejos, la suma es de 896,4 euros, que sumados a los 1.916 euros ahorrados por la tarificación de la luz que podéis ver en mi vídeo número 2, nos hace un total de 2.813 euros año ahorrados hasta ahora. Nos vemos en mi siguiente vídeo.